Bienvenidos a Audiolibros de G. Continuamos con los capítulos 25 al 27 de la Isla del Tesoro. En esta nueva parte, la tensión crece, los movimientos se vuelven más arriesgados y cada decisión puede cambiar el destino de la expedición. ¡Comenzamos! Parte quinta, mi aventura en la mar. Capítulo 25. Como arrié la bandera negra. Apenas había conseguido encaramarme sobre el bauprés, cuando el petifoque dio una sacudida y se tensó con el viento, batiendo con un violento sonido. La goleta se estremeció hasta la quilla con aquel tremendo impulso, pero un instante después, aunque las otras velas aún recogían viento, dio otra sacudida, como un aletazo, y quedó de nuevo caído. Casi a punto estuve de caer a la mar, así que me apresuré a gatear por el bauprés hasta dar de cabeza en la cubierta. Vine a caer a sotavento del alcázar, y la vela mayor, que continuaba tensa por el viento, sirvió para ocultarme. No descubrí a los piratas. En la tablazón, que nadie había baldeado desde el motín, podían contarse las huellas de muchos pies, y una botella, vacía y rota por su cuello, rodaba de un lado a otro por cubierta como una cosa viva entre los imbornales. De repente la Hispaniola orzó y los foques restallaron, el timón dio un giro y toda la goleta se inclinó con una violentísima sacudida. La botavara cobró hacia la otra borda, chirriando su escota en los motones, y toda la banda de Barlovento quedó ante mi vista. Allí estaban los dos piratas, el del gorro rojo, caído de espaldas, tieso, con los brazos abiertos en cruz y mostrando sus dientes por la boca entreabierta. Israel Hands estaba sentado y caído contra la amurada, con su barbilla hundida en el pecho, las manos abiertas apoyadas en la cubierta y el rostro, pese a su piel curtida, tan blanco como la cera de una vela. Durante cierto tiempo, el barco continuó su rumbo a grandes bandazos como un caballo resabiado, a toda vela y sintiéndose crujir su arboladura. Su proa cortaba las aguas embravecidas, y las olas rompían y caían como lluvia de espuma sobre cubierta. Cuanto más violentos resultaban estos bandazos en aquel hermoso barco, que en mi pequeño y rudimentario coraclo que ya estaba en el fondo del mar. A cada bandazo de la goleta el pirata del gorro rojo resbalaba hacia un lado u otro, pero a pesar de tan tremendo zarandeo, lo que producía una macabra impresión, no se modificaba su aspecto ni aquella siniestra mueca que le hacía enseñar los dientes. También Hans a cada oscilación parecía hundirse más y más en sí mismo, escurriéndose sobre cubierta, su cuerpo empezó a inclinarse hacia popa y pronto lo único visible de su rostro fue una oreja y el rizo medio pelado de una patilla. En torno a ellos observé grandes manchas oscuras en la tablazón, y vi que era sangre, lo que me hizo pensar que ambos habían muerto uno a manos de otro en el extravío de la borrachera. Estaba yo mirándolos y pensando en todas estas cosas, cuando, en un momento en que el barco se mantenía bastante quieto, Israel Hands se volvió un poco hacia un lado, con un quejido sordo, y se movió lentamente volviendo a colocarse en su anterior postura. El quejido, propio de un terrible dolor o una mortal debilidad, y más que otra cosa aquel gesto de abatimiento con su cabeza hundida en el pecho casi me ablandaron el corazón. Pero me bastó recordar la conversación que había escuchado desde la barrica de manzanas para que toda piedad desapareciera de mí. Fui a popa hasta acercarme a él, que estaba junto al palo mayor. «He subido a bordo, señor Hands», dije irónicamente. Entonces él volvió sus ojos hacia mí casi sin fuerzas, estaba tan desfallecido como para mostrar sorpresa y solo pudo articular una palabra: brandy. Pensé que estaba muriéndose, y pasando bajo la botavara, que de nuevo barría la cubierta, bajé a los camarotes de popa. Ante mis ojos se ofreció el mayor de los desastres. Todos los armarios y cajones habían sido forzados, supongo que en busca del mapa. El piso estaba enfangado, porque seguramente aquellos malvados se habían revolcado allí en sus borracheras y deliberaciones tras regresar de la marisma cercana a nuestro fortín. Los mamparos, que recordaba pintados de blanco con cenefas doradas, estaban ahora manchados con señales de manos. Docenas de botellas vacías chocaban unas contra otras por todos los rincones del camarote. Uno de los libros de medicina del doctor estaba abierto sobre la mesa y la mitad de sus páginas habían sido arrancadas, imagino que para encender sus pipas. Y en medio de aquella visión, una lámpara, todavía encendida, iluminaba con una luz humosa, débil y sombría. Fui a la bodega. Los barriles de vino habían desaparecido y un sorprendente número de botellas había sido ya consumido y luego arrojado fuera. No cabía duda de que desde que el motín comenzara ni uno solo de aquellos piratas había estado sobrio ni por un instante. Buscando por aquel desorden encontré una botella en la que aún quedaba un poco de brandy para Hans, y también descubrí galleta, frutas en conserva, un gran racimo de pasas y un trozo de queso, lo que aproveché.
Volví a cubierta, puse mis provisiones detrás del timón, y evitando las posibles miradas del contramaestre, me dirigí hacia el tanque de agua y bebí un largo y maravilloso trago. Después me acerqué a Hans y le di el brandy. Se bebió más de medio cuartillo antes de quitarle la botella de los labios. ¡Ay! Exclamó, ¡qué demonios! Lo necesitaba. Yo estaba en mi rincón y empecé a comer. ¿Se encuentra muy mal? Le pregunté. Dio un gruñido, para decirlo mejor, aulló. Si aquel medicucho estuviera a bordo, dijo, me pondría en pie de 2 pases, pero no tengo suerte, ya ves, y eso es lo peor que me sucede. En cuanto a ese espantapájaros, añadió señalando al del gorro rojo, está muerto y bien muerto. No era un marinero, ni siquiera un hombre. Y ahora dime, ¿de dónde sales tú? Bien, dije, estoy a bordo para tomar posesión de este barco, señor Hans, y tendrá la amabilidad de considerarme su capitán hasta nuevas órdenes. Me miró perplejo, pero no dijo nada. El color empezaba a volver a sus mejillas, aunque continuaba bastante pálido y a cada bandazo de la goleta seguía escurriéndose por la cubierta. Y a propósito, continué, no puedo aceptar esa bandera, señor Hans, así que con su permiso la voy a arriar. Mejor no ondear ninguna que verizada esa. Y sorteando de nuevo la botavara, fui hasta donde estaba amarrada la driza y arrié aquella maldita bandera negra y la arrojé a las aguas. Dios salve al rey. Grité, haciendo un alarde con mi sombrero. Este es el final del capitán Silver. Él me miraba ya con aire de astucia, aunque seguía sin variar su postura. Calculo, dijo finalmente, calculo yo, capitán Hawkins, que bien le gustaría ahora poder tocar puerto. Podríamos charlar de ello. Sí, dije, con todo mi corazón, señor Hans. Diga que se le pasa por la cabeza, y continué comiendo con un excelente apetito. Ese tipejo, empezó, señalando, tembloroso por la debilidad, el cadáver. O'Brien se llamaba, un apestoso irlandés. Bien, ese hombre y yo largamos velas para volver al fondeadero. Él está ya muerto y más tieso que un pantoque, y no sé quién va a poder gobernar este barco. Si yo no le digo lo que tiene usted que hacer, usted no es hombre que sepa de esto, por lo que a mí se me alcanza. Así que podemos hacer un trato, usted me da de comer y de beber y algún trapo para vendarme la herida, y yo le diré cómo debe gobernar el barco. Así cuadran las cuentas, y cada cual toma lo suyo. Voy a decirle una cosa, le contesté, no voy a regresar al fondeadero del capitán Kidd. Mi idea es llevar la goleta a la cala del norte y vararla allí tranquilamente. Así tendrá que ser, exclamó. No soy ningún estúpido marino de agua dulce, después de todo. Tengo ojos en la cara, ¿no? He jugado y perdido, y es usted quien ahora manda. ¿A la cala del norte? No me da dónde elegir. Pero estoy dispuesto a ayudarlo, aunque me conduzca al muelle de las ejecuciones, rayos, así lo haré. No me pareció que sus palabras careciesen de cierto buen sentido. Y cerré aquel trato. En 3 minutos la Española ya navegaba apaciblemente con buen viento a lo largo de la costa de la Isla del Tesoro, y esperábamos doblar el cabo septentrional antes del mediodía y alcanzar la cala del norte antes de la pleamar, porque ese era el momento en que podríamos embarrancarla sin que sufriera daños, y desde allí, con el reflujo, desembarcar. Fijé con un cabo la rueda del timón y bajé a buscar mi cofre, del que saqué un pañuelo de seda de mi madre, de gran suavidad. Ayudé a Hans a vendarse la cuchillada, pues aún sangraba, en el muslo, y tras haber comido un poco y con otro par de tragos de brandy, noté que empezaba a revivir, y hasta enderezó su postura y hablaba con más vigor. Era ya otro hombre. La brisa nos impulsaba favoreciendo nuestros deseos. La goleta cortaba el mar navegando ligera como un pájaro, la costa de la isla pasaba rápidamente ante nosotros y el paisaje cambiaba a cada minuto. Pronto dejamos de ver las tierras altas y empezamos a navegar a la altura de un territorio bajo y arenoso poblado de pinos enanos, y pronto también aquel paisaje quedó atrás, hasta que doblamos el promontorio de la colina rocosa con que la isla termina por el norte. Yo me sentía eufórico con mi flamante mando y fascinado por la belleza de la luz del sol y los variados matices, y la conciencia, que antes me había amonestado por esta aventura, callaba ahora ante la gran victoria que había representado. Creo que mi alegría hubiera sido completa de no tener presentes los ojos del contramaestre, que me seguían donde me encontrase y con la extraña sonrisa que no se borraba de su cara. Era una sonrisa en la que se mezclaban dolor y desfallecimiento,
parecía la macilenta sonrisa de un anciano, pero con un tinte sombrío de felonía, y ese rictus seguía todos mis movimientos, espiándome, aguardando. Capítulo 26. Israel Hans. El viento, sirviendo a nuestros deseos, cambió al oeste. Podíamos navegar con más facilidad desde el extremo noreste de la isla hasta la entrada de la cala del norte. Pero como no había forma de poder anclar, y yo no me atrevía a varar la goleta hasta que la marea estuviera alta, durante largo tiempo no tuvimos nada que hacer a bordo. El contramaestre me indicó cómo fachear el barco, y, tras muchos intentos, al fin logré hacerlo y los dos nos sentamos silenciosos a comer. Capitán, me dijo, con aquella misma inquietante sonrisa, ¿qué hacemos con mi viejo camarada O'Brien? ¿Por qué no lo coge usted y lo arroja al agua? Yo no soy particularmente melindroso, si me duele haberlo liquidado, pero no considero que esté bien ahí en cubierta. ¿Feo ornamento, no cree usted? Ni tengo fuerzas yo solo ni me apetece la tarea, le contesté. Por mí, ahí se queda. Este es un barco sin suerte, Jim, siguió, haciéndome un guiño de complicidad. Un puñado de hombres ha caído ya en esta Hispaniola, pobres marineros que se ha tragado el otro mundo desde que embarcamos en Bristol. No, nunca he visto un barco con peor suerte. Mira a este O'Brien, y ahora está muerto, ¿no es verdad? Pues bien, yo no soy hombre de letras y tú eres un mozo que sabe leer y entiende esas cosas de la pluma, y para decirlo sin rodeos, ¿tú crees que, cuando uno se muere, lo hace para siempre o que vuelve otra vez? Se puede matar el cuerpo, señor Hans, pero no el espíritu, ya debía saberlo, repliqué. O'Brien está en el otro mundo, y hasta puede que nos esté mirando. ¡Oh! Exclamó. Pues es de lamentar, porque así es como si matar a uno no fuera más que matar el tiempo. De todos modos, los espíritus no cuentan mucho, por lo que yo sé. No me asusta tener que vérmelas con ellos, Jim. Y ahora que estamos hablando con confianza, te agradecería mucho que bajases al camarote y me trajeras como crujen mis cuadernas, no doy con el nombre, bien, tú tráeme una botella de vino, Jim, porque este brandy es demasiado fuerte para mi cabeza. Todo aquello no me parecía natural, y desde luego que prefiriese el vino al aguardiente no podía yo creerlo. Aquello no era más que un pretexto. Quería alejarme de la cubierta, de eso no había duda, pero ignoraba con qué propósito. Su mirada esquivaba la mía, sus ojos miraban de soslayo y hacia todas partes, lo mismo hacia los cielos que, furtivamente, hacia el cadáver de O'Brien. Seguía sonriendo sin cesar y se relamía tan gustosamente, que hasta un niño hubiera podido percatarse de que maquinaba alguna artimaña. Pero yo conocía mi terreno, y con alguien en el fondo tan torpe no me resultaba difícil ocultar mis sospechas, y le dije sin vacilar, ¿vino? Estupendo. ¿Lo quieres blanco o tinto? Calculo que viene a ser la misma cosa para mí, compañero, replicó, con tal que sea fuerte y abundante, ¿qué importa lo demás? De acuerdo, le contesté. Voy a traerte Oporto, amigo Hans. Pero me va a costar trabajo dar con la botella. Y diciendo esto me alejé hacia la escala del camarote, haciendo el mayor ruido posible, y entonces me quité los zapatos, di vuelta por el pasillo, subí por la escala del castillo de proa y asomé la cabeza a ras de la cubierta. Yo sabía que él no podía ni imaginarse que yo apareciera allí, pero de todas formas fui lo más cauteloso posible, y en verdad que mis sospechas quedaron confirmadas. Hans abandonó su postración, incorporándose dificultosamente, y a pesar de notarse que la pierna le producía un dolor intenso, pues le oí quejarse, cruzó sin embargo la cubierta rápidamente hasta la banda de babor y de un rollo de maroma sacó un largo cuchillo, o quizás fuera corto, pero estaba hasta la empuñadura tinto en sangre. Lo examinó por unos instantes acercándoselo a los ojos, probó el filo y la punta en la palma de su mano, y después lo escondió apresuradamente en el bolsillo interior de su casaca. Y volvió a arrastrarse hasta el lugar que antes ocupaba apoyado en la amurada. Yo no precisé saber más. Israel podía moverse, estaba armado, y, si tenía las lógicas intenciones de deshacerse de mí, sin duda que fácilmente yo me convertiría en su víctima. Como pensara arreglárselas después, atravesando la isla a rastras desde la cala del norte hasta la ciénaga donde estaban sus compañeros, o confiando en que éstos acudirían en su ayuda, no lo podía imaginar. Pero a pesar de todo tenía la seguridad de que al menos en una cosa podía fiarme de él, puesto que nuestros intereses coincidían, y era en poner a salvo la goleta. Ambos queríamos embarrancarla con el menor daño posible en un lugar seguro,
con el fin de que en su momento pudiera ser puesta a flote de nuevo sin demasiado trabajo, y hasta tanto consiguiéramos vararla, mi vida, así lo creía, estaría segura. Al mismo tiempo que meditaba en todas estas cosas, me deslicé de nuevo hasta el camarote, me calcé mis zapatos y cogí la primera botella de vino que encontré a mano, aparecí con ella en cubierta. Hans seguía tumbado como un guiñapo donde lo había dejado, y tenía los ojos casi cerrados como si estuviera tan débil que no pudiera resistir la luz del sol. En cuanto me vio, alzó su mirada, tomó la botella, rompió el cuello con la maestría del que está habituado a hacerlo, y dio un largo trago que solemnizó con un brindis. ¿Suerte? Después se quedó un rato tranquilo, y luego, sacando un pedazo de tabaco, me pidió que le cortase un trozo. Córtame un cacho, me dijo, porque no tengo navaja ni fuerzas. Ojalá las tuviera. Ay, Jim, creo que he perdido mis stays. Córtame un cacho, porque me temo que no vas a cortarme muchos más, muchacho, voy a hacer mi último viaje y no hay que engañarse. Bien, le dije, te cortaré el tabaco, pero, si yo estuviera en tu lugar y me creyera tan condenado, me pondría a rezar como un buen cristiano. ¿Por qué? Me contestó. Dime por qué. ¿Por qué? Exclamé. Hace poco me hablabas de los muertos. Tú has traicionado, has vivido en pecado y has vertido sangre, a tus pies hay ahora mismo un hombre a quien has asesinado. ¿Y me preguntas por qué? Por Dios, Hans, ese es el porqué. Le dije esto bastante enfurecido, pensando además en el cuchillo que llevaba oculto en su bolsillo y que destinaba, y de sus malos pensamientos no tenía yo dudas, a terminar conmigo. Él, por su parte, bebió un largo trago de vino y me dijo con extraña e inesperada solemnidad, 30 años llevo navegando los mares. Y he visto de todo, bueno y malo, he sufrido los peores temporales y sé lo que es acabarse las provisiones y tener que defenderse a cuchillo, y todo lo que haya que ver. Pero te voy a decir algo, no he visto nunca nada bueno que venga de lo que llamáis virtud. Hay que pegar el primero, los muertos no muerden. Esa es mi opinión, amén. Y ahora escucha esto, añadió, cambiando bruscamente su tono, ya está bien de niñerías. La marea está subiendo y podemos pasar. Obedece mis órdenes, capitán Hawkins, y embarranquemos el barco y acabemos de una vez. Solo teníamos que salvar unas 2 millas, pero la navegación era difícil, la entrada a la cala del norte era angosta y de poco calado, y además formaba un recodo, de manera que la goleta debía ser gobernada con mucha habilidad para conseguir que llegara a su destino. Yo era un buen subalterno, que cumplía con eficacia las órdenes, y estoy seguro de que Hans era un magnífico piloto, así que fuimos sorteando los bancos sin el menor problema y con tal precisión, que contemplar la maniobra hubiera procurado un inmenso placer. En cuanto atravesamos los 2 pequeños cabos que cerraban la entrada, nos encontramos en el centro de una bahía. Las costas de la cala del norte estaban cubiertas por bosques tan espesos como los que yo había visto en el otro fondeadero, pero este era más estrecho, con forma alargada, que le daba el aspecto de un estuario. Frente a nosotros, en el extremo sur, vimos los restos de un buque hundido, que estaba en su última fase de ruina. Debía haber sido un navío de 3 palos, pero llevaba seguramente tantos años expuesto a la injuria del tiempo, que por todas partes estaba cubierto como por inmensas telarañas de algas, que, al bajar la marea, surgían en sus mástiles chorreando agua. Sobre la cubierta ahora visible habían arraigado los mismos matorrales que en la costa veíamos cubiertos de flores. Era un espectáculo triste, pero nos aseguraba que aquel fondeadero era un buen abrigo. Ahora, dijo Hans, ten cuidado, hay un trozo de playa que es perfecto para varar el barco. Arena fina, seguro que nunca hace viento y está rodeado de árboles, y mira las flores que crecen como en un jardín sobre ese viejo barco. Cuando embarranquemos, pregunté, ¿cómo podremos volver a sacarlo a flote? Ah, replicó, tú tomas una maroma y la llevas a tierra, cuando la marea ya esté baja, la fijas en uno de aquellos grandes pinos, la traes a bordo y le das otra vuelta en el cabestrante, y ya no hay más que esperar la pleamar, y sale a flote él solo como la cosa más natural. Y ahora, muchacho, pon atención. Estamos ya sobre el sitio justo y el barco navega demasiado rápido. Un poco a estribor. ¡Ey! Sostén firme. A estribor. Ahora un poco a babor. Sostén firme. Seguía dando órdenes que yo obedecía inmediatamente. De pronto, gritó, ahora, muchacho, orza.
Yo fijé el timón, y la Española viró rápidamente y avanzó de proa hacia la costa baja y frondosa. La excitación por toda la maniobra me impidió, desde luego, estar pendiente del contramaestre como con anterioridad. Y hasta en aquel momento la seguía yo con tan vivo interés, esperando el instante en que el barco embarrancase, que me olvidé del peligro que me amenazaba y solo tenía ojos para mirar por la borda como la proa cortaba las olas. Y allí hubiera perecido sin siquiera luchar por mi vida, si no hubiera sido porque un presentimiento me sobrecogió y me hizo volver la cabeza. Quizá fue un ruido, o que vi la sombra de Hans con el rabillo del ojo, acaso un instinto como el de los gatos, pero el caso es que, cuando miré hacia atrás, allí estaba Hans ya casi sobre mí con el cuchillo en su mano derecha. Recuerdo que los dos gritamos cuando nuestros ojos se encontraron, pero, si el mío fue un grito de terror, el suyo era una especie de bufido salvaje, como el de un toro al embestir. Saltó sobre mí al mismo tiempo que daba aquel furioso alarido, y yo salté como pude hacia el castillo de proa. Al precipitarme para esquivar su golpe, solté el timón, y la rueda empezó a girar violentamente a sotavento. Creo que eso fue lo que me salvó la vida, porque, al girar, dio a Hans en el pecho con tal violencia, que quedó parado en seco. Antes de que él se recobrara, ya me había puesto a salvo, escapando de aquel rincón donde podría acorralarme. Ahora tenía toda la cubierta libre para esquivar sus ataques. Me protegí tras el palo mayor y saqué mi pistola. Él venía directamente hacia mí blandiendo el cuchillo. Apunté con serenidad y apreté el gatillo. Pero no se produjo el disparo, el agua del mar había inutilizado mi arma. Me maldije a mí mismo por ese descuido. Como no se me había ocurrido cebar de nuevo la pistola y comprobar su carga. En aquellas circunstancias yo no era más que una oveja esperando a su carnicero. Aunque Hans estaba herido, era increíble la agilidad con que se movía, y parecía un demonio con el pelo aceitoso cayéndole sobre su rostro y las mejillas encendidas por la agitación o por la furia. Yo no tenía tiempo de probar la otra pistola, ni demasiada confianza en que no estuviera inservible. Una cosa era clara para mí, si continuaba retrocediendo, no tardaría en acorralarme contra la proa, como antes había estado a punto de conseguirlo en popa. Y si lograba acercarme, lo único que yo podía esperar de este lado de la eternidad eran 9 o 10 pulgadas de acero ensangrentado dentro de mi cuerpo. Me escondí tras el palo mayor, que era de un respetable grosor, y esperé con todos mis nervios en tensión. Cuando vio que yo me defendía con aquella especie de juego del esquinazo, se detuvo, y durante unos momentos intentó alcanzarme con rápidos golpes de su cuchillo, a los que yo respondía esquivando a un lado y otro del mástil. Era un juego que a menudo había yo practicado en mi tierra, entre los peñascos del Cerro Negro, pero nunca pensé que tendría que utilizarlo de aquel modo. De otras formas no hice quizá otra cosa que seguirlo imaginando que tenía que vérmelas con un marino viejo y además herido en una pierna. Eso pareció acrecentar mi valor, hasta el punto que incluso aventuré pronósticos sobre el desenlace, pero, si empezaba a considerar la posibilidad de prolongarlo mucho tiempo, no alcanzaba ninguna esperanza sobre su resultado. Y así estaban las cosas, cuando de repente la Española embarrancó, escoró con violencia y quedó varada en el arenal con una inclinación de 45 grados a babor, penetró un poco de agua por los imbornales, que hizo pequeños charcos entre la cubierta y la amurada. Hans y yo fuimos derribados al mismo tiempo y rodamos casi juntos hasta la banda. El cadáver del pirata del gorro rojo, que aún conservaba los brazos en cruz, rodó, rígido, junto a nosotros. Yo di con la cabeza contra un pie del timonel, y sentí el golpe resonar en mi boca. Pese a ello, me levanté inmediatamente, antes que Hans, al que le había caído encima el cadáver. La inclinación del barco no era a propósito para poder correr en cubierta, era preciso que yo buscara un medio de escapar, y lo antes posible, porque mi enemigo estaba a punto de lanzarme el cuchillo. Rápido como el pensamiento, salté a un obenque de mesana, trepé por el todo lo rápido que mis manos me permitían y no respiré hasta verme sentado en la cruceta. Mi ligereza me salvó, el cuchillo se clavó a menos de medio pie por debajo de mí, cuando empecé a trepar a toda velocidad. Vi a Israel Hans con gesto de perplejidad, su rostro levantado, mirándome con la boca abierta. Aproveché aquel instante de sosiego para cebar de nuevo mis pistolas. Cuando ya tuve una dispuesta, preparé la otra convenientemente. Hans se quedó desconcertado e indeciso, se daba cuenta de que con aquellos dados no ganaría nunca, y después de visibles vacilaciones, trató de encaramarse por el cabo, con el cuchillo entre sus dientes. Pero trepar no era empresa fácil para él, mucho tiempo gastó en ello y cuantos ayes, con aquella pierna colgando herida.
Ya tenía yo mis 2 pistolas preparadas cuando aún no había trepado ni una tercera parte del obenque. Entonces, mirándolo, y con una pistola en cada mano le grité, «Un palmo más, señor Hans», y le salto los sesos. «Los muertos no muerden, ¿no es eso lo que dijo?», añadí, riendo entre dientes. Se detuvo. Vi, por su gesto, que trataba de pensar, lo que para él era empresa harto lenta y dificultosa, y yo, crecido por mi superioridad en aquel momento, solté una carcajada. Él tragó saliva varias veces, y trató de hablar, aunque sin perder aquella expresión de perplejidad. Para poder hacerlo se quitó el cuchillo de su boca, pero no hizo ningún otro movimiento. «Jim», me dijo, «calculo que los 2 estamos en un mal paso, y que no tenemos otra salida que firmar un pacto. Si no hubiera sido por el bandazo, te habría atrapado, pero ya te dije que este barco trae mala suerte, sí, señor, y creo que tendré que rendirme, aunque sea duro, ya lo ves, para un buen marinero, siendo tú un grumete, Jim». Saboreaba yo estas palabras, tan sonriente y ufano como un gallo en su corral, cuando de improviso vi a Hans que echó la mano atrás por encima del hombro. Algo silbó en el aire como una flecha, sentí un golpe y después un agudo dolor, y quedé clavado por mi hombro contra el mástil. Ni lo pensé, el dolor era muy fuerte y no menos mi sorpresa, nunca he sabido si quise disparar o no, pero apreté los 2 gatillos. Ambas pistolas cayeron de mis manos, y junto a ellas, con un grito ahogado, el timonel Israel Hans se soltó del obenque y cayó de cabeza al mar. Capítulo 27. Doblones. Como el barco estaba tan escorado, los mástiles sobresalían sobre las aguas, y a la altura que yo estaba, en la cruceta, veía bajo mis pies la superficie de la bahía. Hans, que no había alcanzado esa altura, cayó cerca del casco, casi junto a la borda. Vi su cuerpo emerger entre remolinos de espuma sanguinolenta y volver a hundirse para siempre. Cuando la mar estuvo en calma, pude verlo hecho un ovillo en el fondo de limpia y luminosa arena, en la sombra que proyectaba el casco de la goleta. A veces el temblor de una ola provocaba la ilusión de un movimiento, como si intentara levantarse. Pero estaba bien muerto, con 2 disparos y, además, ahogado, y ya no era más que comida para los peces, como yo lo hubiera sido. Empecé a sentirme mareado, desfallecido y sobrecogido por el miedo. Noté cómo la sangre caliente me corría por la espalda y el pecho. El cuchillo que me sujetaba por el hombro al mástil era como un hierro al rojo, sin embargo no me pesaba tanto ese dolor, que me creía capaz de soportar sin una queja, como el terror a caer desde la cruceta en aquellas aguas serenas y verdosas junto al cuerpo del timonel. Me agarré con todas mis fuerzas a la cruceta, hasta que me dolieron las uñas, y cerré los ojos para no ver aquella escena. Poco a poco fui recobrando el valor, el pulso volvió a latir con un ritmo más tranquilo y comencé a sentirme dueño de mí mismo. Mi primer pensamiento fue el de arrancarme el cuchillo, pero estaba clavado con tanta fuerza, y los nervios me fallaron, que tuve que desistir con un violento escalofrío. Y como siempre sucede con las cosas más insignificantes, fue ese tiritón el que resolvió mi problema. Porque el cuchillo, que había estado a punto de herirme en algún lado más grave o mortal, lo único que atravesaba era la parte superior del hombro, casi solamente la piel, y aquel escalofrío terminó por desgarrarla. La sangre manó copiosamente, pero me sentía libre y podía moverme y solo mi casaca y mi camisa me unían al palo, lo que no tardé en resolver dando un fuerte tirón. Sin perder tiempo me deslicé por el obenque de babor hasta cubierta, ni por todo el oro del mundo lo hubiera hecho por el de estribor, que caía a plomo sobre las aguas donde reposaba Israel Hans. Bajé al camarote y curé mi herida como pude. El dolor era muy intenso y sangraba abundantemente, pero no era profunda y no la juzgué grave, ni tampoco me impedía demasiado mover el brazo. Después inspeccioné el barco, y, pues ahora estaba bajo mi mando, decidí desembarazarme de su último pasajero, el cadáver de O'Brien. Yacía arrojado como un fardo contra la amurada, una especie de desfondado espantapájaros de rostro como la cera. Estaba en una postura que facilitaba mis intenciones. Y como ya empezaba a estar habituado a estas macabras experiencias, mi antiguo temor ante los muertos había casi desaparecido. Lo agarré por la cintura, como un saco de salvado, y de un buen empujón lo arrojé por la borda. Se hundió con un ruidoso chapuzón, su gorro rojo quedó flotando en las aguas. Cuando me dejó la espuma producida por su caída, lo vi tendido junto a Israel, moviéndose ambos con la ondulación del mar. O'Brien, aunque joven, era bastante calvo, y allí se destacaba su cráneo mondo apoyado en las rodillas de su asesino, y sobre los 2 cuerpos, los peces que empezaban a congregarse.
Ahora estaba yo solo en la goleta. La marea empezaba a cambiar. El sol llegó a su ocaso y ya las sombras de los pinos se alargaban a través del fondeadero y pintaban sobre la cubierta grandes manchas de luz y sombra vacilantes. La brisa del atardecer se levantaba, y aún protegido por la colina de los dos picos, que se levantaba hacia el este, el aparejo empezaba a vibrar con un sordo silbido y las velas a agitarse de un lado para otro. Entonces caí en la cuenta de que existía peligro para el barco. Pude arriar los foques con cierta facilidad, y los abandoné caídos en cubierta, pero la vela mayor era una tarea mucho más difícil. Cuando la goleta escoró al embarrancar, la botavara había caído del mismo lado, saliendo sobre la borda, y las jimelgas así como parte de la lona cayeron al mar. Pensé que aquello aumentaba el peligro, pero en mi turbación no veía forma de solucionar el problema. Determiné cortar la driza, y así lo hice con mi navaja. El pico de la cangreja quebró de inmediato y una gran panza de lona distendida flotó sobre el mar. Eso fue todo lo que pude hacer, porque no conseguí mover la cargadera, y dejé la española a su suerte como yo quedaba a la mía. Cuando terminé estos trabajos, la oscuridad cubría el fondeadero y recuerdo que las últimas luces del sol entraban a través de un claro de los bosques y brillaban como una joya en las algas y flores que cubrían aquel navío hundido a la entrada de la bahía. Empecé a sentir frío, la bajamara sentaba la goleta más y más sobre su casco y aumentaba su escora. Traté de encaramarme hacia proa con gran dificultad y miré sobre la borda. No parecía haber mucha profundidad, y sujetándome con cuidado a la driza cortada me dejé caer lentamente al agua. Apenas me llegaba a la cintura, la arena era dura, y notaba las ondulaciones del fondo, feliz y con bastante ánimo vadeé hasta la orilla. La española quedó allí varada, con su vela mayor cubriendo la superficie de las aguas. En ese instante el sol se ocultó y la brisa empezó a soplar suavemente por entre los árboles en la oscuridad del crepúsculo. Por lo menos yo estaba en tierra y no volvía del mar con las manos vacías. La goleta estaba libre de filibusteros y aguardando a nuestra gente para ser tripulada de nuevo y navegar. Yo no tenía otro pensamiento que regresar a la empalizada y gozar del relato de mi aventura. Era posible que me amonestasen por ella, pero el haber capturado la española pensaba que podía callar todas las voces y estaba convencido de que hasta el propio capitán Esmollet tendría que admitir que yo no había perdido el tiempo. Con esos pensamientos, y alegre como el que más, tomé camino en dirección al fortín para encontrarme con mis compañeros. Traté de situarme partiendo de que el más oriental de los ríos, que desembocaban en el fondeadero del capitán Kidd, bajaba desde el monte de los dos picos que ahora tenía yo a mi izquierda, y empecé a rodearlo para cruzar cerca de su nacimiento, donde el caudal era escaso. El bosque no parecía demasiado impenetrable, y, siguiéndolo a lo largo de las estribaciones del monte, no tardé en recorrer su ladera y dar con el río, que atravesé con el agua a media pierna. Así llegué a un sitio que reconocí como aquel donde me había encontrado con Ben Gunn, el abandonado. Seguí entonces mi camino con más cautela, vigilando hacia todas partes. La noche había caído y, cuando llegué cerca de la depresión entre los dos picachos, advertí como un fulgor vacilante, y pensé que el hombre de la isla estaría cocinando su cena en una hoguera. Me inquietaba imaginarlo tan despreocupado, porque ese mismo fuego que yo veía podía ser descubierto también por Silver desde su campamento en la ciénaga. Fui acercándome poco a poco, aprovechando la oscuridad de la noche, y mucho me costó no perderme en mi camino. El monte de los dos picos quedaba a mis espaldas y el catalejo a mi derecha, ambos muy desdibujados por la noche, pocas eran las estrellas y su brillo apagado. Y el terreno por donde yo caminaba estaba plagado de matorrales que más de una vez me hicieron caer sobre la arena. De pronto me encontré en el centro de una tenue claridad. Levanté los ojos, pálidos rayos de bellísima luz se abrían sobre la cima del catalejo, y, casi inmediatamente, un inmenso disco de plata se levantó sobre las copas de los árboles, era la luna. Bajo su luz anduve rápidamente los últimos tramos de mi camino, y unas veces corriendo, otras paso a paso, fui acercándome lleno de impaciencia a la empalizada. Cuando alcancé el bosque que la rodeaba, tuve buen cuidado en arrastrarme cautelosamente, porque hubiera sido un triste fin para mis aventuras recibir un tiro por equivocación de mis propios compañeros. La luna iba levantándose con todo su esplendor, su luz iluminaba grandes zonas del bosque, y de pronto, ante mí, entre los árboles, vi un resplandor de muy distinto color. Un fulgor rojizo que por momentos se apagaba, como si fuera el rescoldo de una hoguera. No podía ni imaginar de qué podía tratarse. Me deslicé hasta la orilla del calvero. Hacia el oeste se veía iluminado por la luna, el resto, incluyendo el fortín, estaba aún cubierto por la oscuridad,
unas tinieblas salpicadas aquí y allá por plateadas franjas de luz. Detrás del fortín brillaban las ascuas de lo que fue una hoguera, pero aún irradiaba un fuerte resplandor rojizo que contrastaba vivamente con la mórbida blancura de la luna. No se oía ruido alguno ni se sentía otra presencia que el suave sonido de la brisa. Me detuve muy asombrado, y quizá con cierto temor. Yo sabía que mis compañeros no tenían la costumbre de encender grandes hogueras, antes bien, por orden del capitán, limitábamos las ocasiones de hacer fuego, y comencé a temer que algo malo les hubiera sucedido durante mi ausencia. Me agazapé y con mil cuidados empecé a arrastrarme hacia el este, encubierto por las sombras, y busqué el lugar donde la empalizada estuviera más protegida por la oscuridad, y allí la crucé. Continué arrastrándome sin hacer el menor ruido hasta llegar a una de las esquinas del fortín. Conforme me aproximaba mi corazón iba tranquilizándose. Cuántas veces había aborrecido el sonido de los ronquidos de mis compañeros, pero como lo esperaba escuchar en aquellos momentos, y cómo se llenó mi corazón de alegría cuando hasta mí llegaron. Hasta aquel grito tan marinero de guardia, todo bien, jamás habría sido tan tranquilizador. Pero, de todas formas, empezó a inquietarme un sexto sentido, la vigilancia en torno a la empalizada era deplorable. Si hubiera sido Silver o alguno de los suyos, en lugar mío, ninguno de mis compañeros hubiera vuelto a ver la luz del día. Pensé que quizá las heridas del capitán le habían impedido organizar mejor los centinelas, y me culpé a mí mismo por haberlos abandonado en aquella situación. Llegué a la puerta y me puse en pie. Dentro había una absoluta oscuridad y era imposible distinguir a nadie. Se escuchaba el ruido monótono de los ronquidos y me pareció oír un rumor de aletazos o el roce de un pico, que no podía, o no quería, explicarme. Empecé a andar hacia el interior tanteando con los brazos. Mi lecho estará donde antes, imaginé regocijado, y cuando despierte mañana, ¿cómo voy a reírme al ver su estupor? Mi pie tropezó con algo blando, era una pierna, quien fuese gruñó y dio media vuelta sin llegar a despertarse. En ese instante, de improviso, una voz estridente rompió a chillar en la oscuridad: «¡Doblones! ¡Doblones! 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 ¡Doblones!». Y continuó imparable como el repiqueteo de un pequeño telar. Era el loro verde de Silver, el capitán Flint. Eso era lo que yo había oído picotear. Era el quien, mejor centinela que ningún humano, anunciaba mi llegada con su abrumador estribillo. No tuve ni tiempo de recobrarme de la sorpresa. A los agudos y metálicos chillidos del loro se despertaron los durmientes y rápidamente se levantaron, y con un tremendo juramento la voz de Silver tronó: «¿Quién va?». Intenté echar a correr, pero choqué con uno de los piratas y, al retroceder, me precipité en brazos de otro, que me sujetó con fuerza. «Trae una antorcha, Dick», dijo Silver, cuando se aseguró de mi captura. Y uno de ellos salió del fortín y volvió rápidamente con una rama encendida. La isla ya ha revelado parte de sus secretos. Pero lo más peligroso apenas comienza. El viaje continúa entre alianzas inciertas, amenazas ocultas y un tesoro que lo puede cambiar todo. Sigue con los próximos capítulos, disponibles en la lista.